Buenas noches. Una buena noticia. La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's elevó la calificación crediticia del Perú de largo plazo. Pasó de BBB más a, desde BBB a BBB más. Y esto, la razón que ha dado Standard & Poor's es que el Perú ha reducido su vulnerabilidad a los choques externos y mejorado su capacidad para registrar un crecimiento económico estable. Pareciera que Standard & Poor's hubiera decidido publicar esto en este momento para contradecir al presidente Ollanta, que la semana pasada declaró que la crisis externa había llegado al Perú. Algo que se comentó en el sentido de que, bueno, ¿cómo era posible que un presidente de la República pudiera decirle al país que está en crisis, cuando en realidad ni siquiera está en crisis, ¿no? Es la mejor manera de infundir la crisis, por profecía autocumplida. Bueno, Standard & Poor's ha dicho que el Perú ha reducido su tiene muy poca vulnerabilidad a los choques externos y ha mejorado su capacidad para registrar un crecimiento económico estable. Y además ha elevado a A- la calificación para la deuda soberana del Perú en moneda local, es decir, ha pasado de BBB más a A-. Bueno, pues nos deberíamos alegrar con esto. Y hablando del presidente Ollanta, pues su aprobación siguió bajando pese al golpe propinado tan fuerte a la cúpula narcosenderista. Tenemos ahí el gráfico. Ahí vemos cómo viene bajando desde febrero hasta agosto. Ha pasado de julio a agosto de 33% a 29%, una caída de 4 puntos. Y esta encuesta se ha hecho, me parece que martes y miércoles, justo, ya podemos sacar el gráfico, justo después el abatimiento de Alipio y Gabriel. Dicho sea de paso, ya la Fiscalía de la Nación, luego del análisis de ADN, comprobó que efectivamente son Alipio y Gabriel los dos fallecidos, digamos, o abatidos en este excelente operativo de inteligencia, ¿no es cierto? Y entonces sin duda se comprueba que es un durísimo golpe a la organización narcosenderista. Pero lo curioso, lo sorprendente es que esto no haya influido en la popularidad de Ollanta. Yo estaba seguro que esto iba a aumentar su popularidad o por lo menos iba a detener la caída. Pues bien, la caída se ha seguido dando, de modo tal que lo que está ocurriendo con Ollanta es lo que se ha conocido con el nombre de efecto teflón, pero efecto teflón al revés. No es que las noticias malas no lo afectan, sino que las noticias buenas no lo afectan, en el sentido de que no sirven para, digamos, contener la caída de su popularidad o para subir su popularidad. No se le pegan las noticias buenas, no las ha producido él para la gente, las ha producido el servicio de inteligencia, en fin, las Fuerzas Armadas, la policía. Bueno, ahí hay una cierta injusticia, sin duda, ¿no? Porque si el presidente Humala es un protagonista en este asunto y se preocupa del tema. Bueno, quizá tenga que ver este efecto teflón al revés, digamos, o para lo positivo, o para lo negativo, con el hecho de que lo que podríamos llamar la tramitomanía, algunos lo llaman la tramitología o la permisología, es cada vez peor, es decir, los trámites son cada vez más asfixiantes para la gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace poco el Tribunal Fiscal decidió obligar a que en los comprobantes de pago se ponga el distrito. Hasta ahora nadie entiende por qué, cuál es la importancia de poner el distrito en los comprobantes de pago. Esto, por supuesto, causó revuelo y fastidio porque todo el mundo había impreso sus comprobantes de pago sin el distrito. La SUNAT ha tenido que aclarar felizmente que eso no es necesario, por lo menos hasta que uno puede seguir usando sus comprobantes de pago hasta que termine de usarlos sin el distrito. Gran alivio,
pero así se generan constantemente una serie de trabas, de molestias, de fastidios para el público, para la gente. Carlos Geren hoy día en Diario 1, en su columna, dice que en la encuesta que hace apoyo, SAE de apoyo a los empresarios, el 57% de los empresarios señaló que los funcionarios públicos de alto nivel, en este caso son los de alto nivel, no asumen un rol proactivo para solucionar los problemas de demoras, ambigüedades, permisología y nuevas multas. Es decir, se han dado medidas para facilitar las cosas, para simplificar la inversión, etcétera, pero los funcionarios parece que no están en esa onda, en esa línea. Dicho sea de paso, una encuesta de Datum de la semana pasada señalaba preocupantemente que el 64% de los peruanos quisieran que se cambie la política económica. Yo creo que tiene que ver con estas cosas. ¿Por qué? Porque acto seguido le preguntan a la gente qué cosas quieren que se cambie y qué medidas quieren que se tome. Y el 49% responde reducir impuestos e incentivar la inversión privada. Es decir, esos son los cambios que se quiere que haya en la política económica, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, Keiko Fujimori ha propuesto reducir 1 punto el IGB. Esa es una medida absolutamente necesaria, a mi juicio, en este momento. Bueno, regresando al presidente Humala, la pregunta es, y hablando de esta situación económica, se supone que el Premier ha propuesto, ha convocado un diálogo para definir una agenda de crecimiento y todo, y algunos que han condicionado esto a la salida del Premier, le preguntan por estos temas al presidente Humala y por otros, y estas son las cosas que responde. Escuchemos. ¿Está de acuerdo con que el expresidente Fujimori pueda estar fuera de la DIROIS y cumplir un arresto domiciliario? Él ha dicho que va a dialogar incluso con las fuerzas de oposición para que se busque un camino viable. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que yo no opino sobre otras opiniones. Yo soy jefe de Estado y tengo que opinar sobre los temas del país. Presidente, el Premier ha manifestado de que podría ser un problema de comunicación, o mejor dicho, falta de comunicación de los ministerios, lo que está provocando que se bajen las encuestas por parte de su aprobación. ¿Hay preocupación dentro del gobierno? ¿Cuál es su reflexión? Primero, que no he visto la encuesta, y en segundo lugar, que nosotros no gobernamos con encuestas. Eso déjaselo para los opinólogos. Buenos días. ¿Usted cree que este pedido tanto de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como de la expresidenta Ana García, para que el Premier sea un poco más conciliador y no tan confrontador? El sábado estuvo un poco confrontador, ayer estuvo conciliador. ¿Usted le haría un pedido al Premier para acercar el...? Yo lo que hago es gobernar, y todas las opiniones, particularmente de candidatos, las respetamos, pero en todo caso cualquier opinión de ellos, tienen el teléfono del Premier, pueden hablar con él. ¿El Premier está haciendo bien su trabajo en ese sentido? ¿Perdón? ¿El Premier está haciendo bien su trabajo en ese sentido? Yo creo que todos están haciendo bien su trabajo, inclusive la prensa. También la oposición le está pidiendo el diálogo, pero solamente con usted. ¿Usted estaría de acuerdo en convocarlos para que usted llame al diálogo? Del Premier para dialogar. Yo creo en el diálogo, y creo que en el diálogo nadie debe excluirse. Bueno, el presidente Humala dice que cree en el diálogo y que nadie debe excluirse. Perfecto. Él tampoco debería excluirse. Pero a veces pareciera que se autoexcluyera con algunas de las expresiones que tiene, ¿no? Una o dos respuestas antes había dicho algo así como que él respeta las opiniones de los candidatos, ¿no? En sentido un poco despectivo, peyorativo. Se refiere con candidatos a Alan García y a Keiko Fujimori, y eventualmente también a Alejandro Toledo, pero principalmente a estos dos últimos. Pero al llamarlos candidatos y no, digamos, líderes de la oposición, líderes partidarios, de alguna manera está minando, disminuyendo el valor de sus opiniones, porque es una manera de decir, ellos hablan así porque son candidatos, ¿no? Porque están buscando acumular votos y por lo tanto les conviene pues desprestigiar al gobierno o lo que fuese. Es decir, está disminuyendo el valor de las palabras de los líderes políticos. Claro, puede que sea cierto, sí puede ser que haya algo de cierto en que efectivamente como van a ser candidatos están en campaña, en alguna clase de campaña, pero en fin, esa es la política, así es la democracia.
Pero si realmente el gobierno tiene una verdadera voluntad de diálogo, de concertar una agenda común para, en fin, avanzar en el tema económico, pues debería tener gestos un poco más abiertos, un poco menos, digamos, despectivos con la oposición. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, porque hoy la CONFIEP, y hablando de, en fin, de diálogos, de concertación, la CONFIEP ha publicado un muy interesante comunicado en varios medios que se llama Compromiso por el Perú. Es tiempo de redoblar el esfuerzo conjunto público y privado para impulsar el desarrollo. La CONFIEP lo que está proponiendo en buena cuenta es una suerte de gran alianza público-privada para llevar adelante los distintos temas del desarrollo del país. Muy interesante. Y bueno, luego vamos a estar con dos distinguidos líderes políticos, Marta Chávez y Mauricio Mulder, para ver el asunto del famoso diálogo o esta concertación para construir una agenda del crecimiento. En fin, debe o no debe salir el premier, eso no es un interlocutor válido, se necesita cambio de gabinete o no, en fin. Regresamos.